partiendo para que ustedes después vayan a tomarse un tecito y todo eso porque tienen su reunión. ¿Ya? Oremos, Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, de poder compartir tu palabra, de entender algo tan importante como son las bendiciones que nosotros empezamos a vivir cuando venimos a la vida del Evangelio. Señor, que la última parte que vamos a ver hoy día, también, al igual que lo que pasó la semana pasada, se nos haga carne en nuestros corazones, que lo podamos disfrutar, que lo podamos vivir y también, Señor, que nos sirva para predicarle al mundo entero esto tan bonito que es el Evangelio de tu Hijo Jesús. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, ahora les voy a compartir mi pantalla. Bien, ahora, bueno, no sabí, bueno, se los veo, vamos rapidito. Bueno, la semana pasada vimos esto, escogidos por el Padre, si es que se recuerdan, la semana pasada bueno, partimos estudiando como, como versículos centrales Efesios 1 del 3 al 14 y empezamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, lo primero que hablamos de que fuimos elegidos por el Padre, también hablamos de lo que era eternidad, hablamos de esta ciudadanía de reino, también hablamos de predestinación, de que estábamos predestinados desde la eternidad para vivir esta vida maravillosa y perfecta. También hablamos de que éramos salvos por el Hijo, de que en Efesios 1 del 7 al 12 hablábamos de que en Él, estamos hablando de Jesucristo, teníamos redención, que también teníamos, bueno, de que el propósito de su venida era ese, darnos redención, y también hablamos de que gracias a Él nosotros éramos coherederos también de todo lo que Él tenía, tanto sus sufrimientos como también sus bendiciones. Eso implicaba también de que nosotros, si Él heredó la vida eterna, nosotros también íbamos a heredar vida eterna. Si Él accedió al cielo, también nosotros íbamos a acceder al cielo. Si Él resucitó de los muertos, también nosotros íbamos a resucitar de los muertos. Entonces, es espectacular lo que vimos hasta ahí. También hablamos de adopción, hablamos de cómo a nosotros se nos quitó la chapa de ser no hijos para convertirnos en hijos. Entonces es como bastante potente lo que empezamos a entender la semana pasada. Bien, y ahora y ahí lo dejamos la semana pasada porque ya eran más de las 9 y en la semana cuesta más que alguien pueda seguir una clase muy larga. Bien, las clases las estoy tratando de acotar para que no nos alarguemos mucho y ojalá terminar a las 9, un poquito de 5 máximo, incluyendo el tiempo que dejamos para saludarnos y para orar. ¿Ya? Eh, Nos toca por ver ahora sellados por el Espíritu Santo, que es la parte 3 de la clase. Bien, Efesios 1, del 13 al 14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, aquí en la Reina Valera habla de la palabra arras del Espíritu. La palabra arras es una palabra del español bastante antiguo que habla de garantía, esta expresión habla del acto del Espíritu Santo con el que hace una promesa dada al creyente de vida eterna en Cristo y él debe aceptar por fe. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando nosotros recibimos esta garantía a través del Espíritu Santo, esta es una promesa de que nosotros vamos a vivir esta vida espiritual y poderosa más adelante y que nos garantiza esta herencia, pase lo que pase, al final de todo esto. Pase lo que pase, el Espíritu Santo nos da la garantía de que nosotros vamos a heredar, de que nosotros vamos a ser redimidos y de que nosotros vamos a vivir en gloria
y en vida eterna. Bien, de aquí también podemos hablar de varias cositas. Uno, por ejemplo, son el Evangelio de Salvación, el sello del Espíritu Santo en sí y nuestra herencia espiritual. Bien, el Evangelio de Salvación dice, aquí, en Romanos, dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Aquí Pablo nos dice de que al ser salvos somos testigos del poder. Y él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder. Estamos hablando que la raíz griega de poder aquí es dunamis o dunamis. Dunamis es la palabra o el origen etimológico de dinamita. Dinamita es como una compresión de pólvora que explota con poder. De ahí viene Dunamis. Dunamis habla de un poder que transforma, un poder que golpea, un poder que es capaz de botar cosas, un poder que es capaz de destruir cosas, un poder que es capaz de escarbar, un poder que es capaz de moler, botar. ¿Y por qué Pablo dice esto puntualmente? Porque la capacidad que tiene el Evangelio con su poder de botar toda esta vida y todo esto malo que traemos para que la acción salvadora de Dios hecha a través de Jesús entre a nuestra vida. O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, yo cuando, por ejemplo, en las minas se dinamita una muralla, ¿qué es lo que pasa ahí? Sale el mineral hacia afuera y después que sale el mineral es pulido, es labrado y lo podemos disfrutar. Algo parecido pasa con nosotros. Cuando el poder del Evangelio viene a nosotros, este poder bota nuestra vida antigua, bota toda potestad demoníaca sobre nosotros y hace que todas las bendiciones del Padre a través del proceso y empiece este proceso de regeneración y que todas las bendiciones del Padre vengan a nosotros. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la clase anterior, nos convertimos en coherederos de Cristo, tanto de lo que padeció, pero también de las bendiciones que ganó. Por consiguiente, este poder que transforma y que hace de nuevo nuestra vida, nos permite acceder a una nueva vida, a una vida nueva, una vida perfecta, a una vida perdurable, una vida eterna, salvada, redimida y renovada. Por eso Pablo le dice a los romanos que es poder de Dios primeramente a los judíos, porque a los judíos primero vino, pero también a los gentiles. Estamos hablando que la congregación de Roma era mayoritariamente gentil, pero también en esa época estaban, como se lo expliqué en clases anteriores, el cristianismo judaizante. El cristianismo judaizante, ¿qué es lo que hace? Trata de separar a los gentiles de los judíos y que la salvación era solamente de los judíos y hacían así como una especie de gueto propio y que tú eres gentil, no te vas a salvar. Falso. Aquí Pablo lo dice claramente, el poder del Evangelio no me da vergüenza porque es tan brutal, es tan poderoso que me trae salvación primero a los judíos porque a los judíos primero vino, pero también a los gentiles. Los gentiles también están incluidos en esto. ¿Por qué? Porque era totalmente disruptivo el mensaje. El mensaje del Evangelio era tan poderoso para la época porque fomentaba una contracultura. Y la contracultura, para que tuviera testimonio y asidero, se dio con manifestaciones, pero aún más poderosas de las que pudo hacer Jesucristo de las que se pueden leer en la Biblia. O sea, estamos hablando de que Pedro sanaba con las sombras, según los registros. Pablo también resucitó personas. eh, Maldijeron cosas por ejemplo, también el Espíritu Santo se dio cuenta y actuó en forma poderosa. En Pentecostés, la gente de la nada aprendió nuevos idiomas. O sea, estamos hablando de que el poder del Evangelio fue tan brutal y tan disruptivo que la contracultura del reino empezó a hacerse parte de la vida del Imperio Romano y no podían contra ella. Por eso a Pablo no le avergonzaba hablar del Evangelio, porque sabía que el poder de este era tan brutal que era capaz de transformar al mundo entero.
Y eso es lo que nos trae como una bendición súper poderosa, porque eh, el poder de Dios se manifiesta en el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver cosas tan espectaculares y vivir cosas tan espectaculares por eso, porque nosotros hemos venido a vivir eh, esta nueva vida. Hemos llegado a vivir de forma poderosa una vida totalmente cambiada y renovada. Bien, lo otro que también podemos ver de que hablamos del sello del Espíritu Santo. En Romanos, siguiendo en Romanos 8, del 16 al 17, leemos: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Lo que les comentaba al principio, el sello del Espíritu Santo es un término que yo por lo que me crié escuchándolo. Y es un término que se ocupó, sobre todo en el ámbito muy pentecostal, para hablar de manifestaciones poderosas y de incluso para marcar el llamado y el ministerio de la gente. ¿A qué me refiero yo con esto? Muchas personas no tenían manifestaciones del Espíritu Santo así claras. No hablaban en lengua, eh, no danzaban o aquí y acá. Entonces, mucha gente le decía, es que tú no eres sellado por el Espíritu Santo, y lo ponían como en una categoría inferior. ¿A qué voy yo con esto? Que el sello del Espíritu Santo no se refiere a necesariamente tú vas a manifestar los carismas del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo tiene que ver con una garantía de promesas, de la garantía de las promesas que nosotros se nos dijeron cuando nosotros entramos al Evangelio. Bueno, ya vimos que no se decían todas. Es por eso esta clase, para que ustedes sepan todas las bendiciones a las que las personas pueden acceder si entran al Señor. Eh, Hay un montón de cosas que aquí se han ocupado para mal ocupando este término del sello del Espíritu Santo. Todos piensan de que son los carismas que se van a manifestar, o piensan de que son manifestaciones del Espíritu Santo mucho más poderosas, o que tu ministerio incluso va a comenzar porque eres sellado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, hablamos de que nos convertimos en propiedad suya, hablando del Padre, y que su Espíritu viene a nuestro corazón como una garantía de todo lo que vamos a recibir en la eternidad. Lo que les dije anteriormente. Si Jesús dijo que nosotros haríamos cosas aún más grandes que las que Él hizo, el Espíritu Santo garantiza aquello. Por nombrar un ejemplo, era imposible que en la época que alguien pudiera predicarle a 1 millón de personas de un solo golpe. El Espíritu Santo permitió que David Wilkerson lo pudiera hacer. Y así, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo sigue actuando, y la promesa de que íbamos a hacer cosas superiores está. Ahora bien, esto también es una garantía de las cosas que están por venir. El Espíritu Santo nos consuela y nos dice, todo esto que está pasando tiene que pasar, pero no importa, da lo mismo, porque va a venir un día en que Él va a volver y nos vamos a ir. Y así todas las promesas hechas por Dios para tu vida, el Espíritu Santo es el que da la garantía de aquello. Eh, cuando hablamos del sello, es como estampar, es como ponerle la firma. Ese es el vocablo que está hablando Pablo aquí. Habla de como cuando yo me comprometo, por ejemplo, no sé, cuando yo hice el arriendo cuando yo hice el papeleo del arriendo de la casa donde vivo ahora, me pidieron que para reservar la casa pagara la comisión de la corredora de propiedades. ¿Qué fue lo que hice yo? Transferí ese dinero. ¿Qué fue que a través de la transferencia, qué es lo que hice yo? Garanticé, pacté de que yo iba a arrendarles la casa. Esto funciona del mismo modo. El Espíritu Santo viene a nosotros como una garantía de parte de Dios.
en la cual Él nos estampa como propiedad suya y nos garantiza con ello que vamos a acceder a todas las bendiciones que están en la eternidad y desde la eternidad prometidas para nosotros. O sea, espectacular. Por algo también, y esa es una de las otras funciones que tiene el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, todos hablamos de que hablamos del Paráclito, del que consuela, del que enseña, del que guía, pero no hablamos del que garantiza. Entonces, esto es una faceta del Espíritu Santo que no se enseña mucho. Es como el garante de las promesas de Dios. Y ustedes ya lo acaban de ver de que es bíblico lo que estoy hablando. Y lo que pasa es que hemos ocupado el término Señor Espíritu Santo de mala forma. Creemos que es como algo que va a manifestar algo. Y no necesariamente la gente va a manifestar algo. O sea, hablar en lenguas para mí se dio hace cuánto, mucho tiempo después de que pasaran cosas en mí. Entonces, eso quiero que aprendan, que el sello del Espíritu Santo no se refiere a algo de que va a provocar que si está eres sellado por el Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas, va a empezar a hablar en lengua, no, sino que el sello del Espíritu Santo tiene que ver con una garantía celestial de lo que se nos prometió para nosotros en la vida eterna. Y lo otro que tenemos que hablar es de nuestra herencia espiritual. Wow. Miren lo que dice aquí Colosenses 1 del 12 al 14 en la versión Reina Valera revisada. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. O sea, aquí hay varias cosas que podemos ir desglosando, porque todo esto se resume en esto. Todo lo que, todas las bendiciones que nosotros tenemos en el Evangelio van apuntados a esto, a nuestra herencia espiritual. Acá apuntan y acá llegan. Y quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a hablar. Una de las cosas que más me llamó la atención es cuando hablamos de herencia y vida eterna. ¿Por qué? Cuando hablamos de nos hizo aptos, tiene, por ejemplo, estoy desglosando partes del texto. Cuando Pablo habla de que nos hizo aptos, nos habla de una habilitación. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, con esto se me va a caer el carnet, pero antiguamente, antes de la PSU y de la actual prueba de transición que van a hacer este año, existía la prueba de aptitud académica. ¿Qué es lo que medía la prueba? A diferencia de la PSU, porque yo he estudiado el modelito, porque trabajé en un colegio, la prueba de aptitud académica, como el nombre lo dice, medía tu las aptitudes que tú traías desde la enseñanza media que te validaban para entrar a la universidad. La PSU, que es lo que hace, es para ver si tú tienes el suficiente puntaje, no las aptitudes, sino que el puntaje para optar para entrar a la universidad. O sea, la prueba de aptitud académica era mucho más exigente, pero exigía solamente para un lado. Por eso se cambió por la PSU, que no sé cómo funcionará. Pero la gracia de la prueba de aptitud era que era si eras apto para entrar a la universidad, no si eras seleccionable. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra apto, habla de que si estamos habilitados, si tenemos las competencias para participar de la herencia. Obviamente nosotros, como ya entendimos antes, no estamos aptos. Nuestra vida de pecado, toda la raíz que viene de nosotros, que se traslada hasta Adán, hace que nosotros no podamos acceder a nada más que la ira de Dios. Entonces, qué es lo que hace el Padre? Envía a Jesucristo y por medio de la cruz nos habilita, nos hace aptos, nos quita todo el pecado. No sé, es como cuando alguien mira a través de un lente. Nosotros sin estos lentes llamados Jesucristo, el Señor nos vería pecadores. Con la sangre de Jesucristo nos ve totalmente limpios, renovados, perfectos
libres de pecado y justificados. Y entonces ahí nos convertimos en aptos para gozar de la herencia espiritual que viene desde la eternidad para nosotros. Bien, y para hablar de participar de la herencia de los santos en luz, ¿por qué Pablo habla de santos, de herencia de los santos en luz? ¿Por qué no simplemente dejó la palabra de la herencia de los santos? Sencillo, porque cuando él está hablando de luz, está hablando de divinidad en sí. No está hablando de luz simplemente de que ya la luz de Cristo, no estamos hablando de divinidad. O sea, cuando nosotros nos hace, la sangre de Jesucristo nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, significa de que nosotros pasamos ahora a vivir una atmósfera netamente, no es que vayamos a ser dioses, pero vamos a poder disfrutar de la divinidad completa de Dios. Porque ahora no podemos vivir la divinidad completa, no podemos vivir en lugares celestiales, no podemos escapar del- de la estructura de espacio-tiempo, pero ahí no va a existir, ahí no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? Por eso habla de que vamos a vivir una vida totalmente distinta, renovada y eterna. Y esa es la herencia de los santos en luz, porque una cosa es la herencia de los santos, pero el santos en luz tiene que ver con eso, tiene que ver con divinidad en sí, tiene que ver con, en un comentario que leí, hablaba de estar siempre en el trono, frente al trono de Dios. Es como lo que pasa en Apocalipsis cuando habla de que vamos a estar frente al mar de cristal y todo eso, es eso. Eso es la herencia de los santos en luz. O sea, ya no vamos a vivir una vida netamente, ya somos redimidos, vida eterna, nada, sino que vamos a poder estar en el cielo mismo, disfrutando de todo. Yo no sé, o sea, alguna gente se asusta del apocalipsis, pero yo lo único que veo son imágenes maravillosas de una vida totalmente nueva y espectacular que quiero vivir. O sea, imagínense una ciudad nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, un mar de cristal, el río de Dios, el árbol de la vida, de donde sale, de donde sus hojas tienen la sanidad para las naciones. Imagínense, imagínense todo eso bello. Por ejemplo, cuando está la visión del caballo blanco, cómo viene Cristo, o sea, con su traje de guerra, ojo, espada. O sea, asustan. No asusta, el apocalipsis no es para asustarse, amados. El apocalipsis es para esperanzarse. Entonces, ese es el nivel de luz donde nosotros vamos a vivir. Otra frase que dice que nos ha librado, nos ha librado. ¿A qué se refiere con nos ha librado? Antes, cuando Pablo lo que quiere decir en esta frase es que antes nosotros teníamos un dueño, ¿bien? Nuestro dueño era la muerte. Nuestro dueño era el pecado. Bien, cuando Jesús muere en la cruz, baja al infierno, pero el infierno no lo puede retener porque no tiene pecado y se lleva cautiva a la muerte. ¿Qué es lo que hace? La muerte tampoco tiene poder sobre nosotros. Entonces, esa potestad de tinieblas y esa muerte ya no es nuestro dueño. El mundo entero no lo sabe. La gente de afuera no sabe que el diablo no es su dueño. La gente de afuera vive, o sea, vive sin saber que ellos sin por defecto siguen viviendo una vida como si el diablo y las potestades de las tinieblas fueran sus dueños. Pero desde que Jesús muere en la cruz y resucita, el mundo entero ya no le pertenece. Y cuando nosotros venimos al Evangelio se despierta y nosotros logramos entenderlo. Y cuando lo entendemos, nos damos cuenta de que desde dónde estábamos y ahora dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, cuando Pablo habla de que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, tiene que ver con eso, de que como cuando en los tiempos de la esclavitud, de la guerra de secesión de Estados Unidos,
Cuando alguien compraba un esclavo y le daba su carta de libertad era eso, le quitaba la propiedad. ¿A qué me refiero yo con esto? Imagínense ustedes no ser libres, de que todos sus movimientos tengan que ser supervisados o enviados, o que los mandaban a hacer, o que los trataban mal porque eran cosas. El diablo rebaja a la gente a eso, a cosas. Eres una cosa que hace lo que yo quiero y yo soy feliz de que te conviertas en una cosa y me encanta tenerte con todas tus cosas, con todos tus vicios, con todo eso que te gusta, porque te sigo convirtiendo en una cosa. Y esa cosa no se va a salvar, porque eres eso, una cosa. Y eso era la esclavitud. Los pobres negritos eran eso, los trataban como cosas. Incluso, y esa es la lata que da, muchos pastores predicaron a favor de la esclavitud, mal formando textos. ¿Por qué? Porque no habían entendido realmente que el evangelio es transversal, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con nada. Entonces, cuando Pablo habla de esto, habla pensando en que en esa época también habían esclavos. Entonces Pablo da a entender aquí en esta frase, ocupa la frase que tiene que ver con esa libertad de cuando alguien te quita, tú dejas de ser una propiedad o una cosa y te convierte y te habilitan como persona. Yo he leído muchos testimonios por ejemplo, el pastor Seymour, del avivamiento de Azusa Street, era esclavo. Y él contaba en su memoria de que cuando entendió esto, dijo, wow, es como lo mismo de la Carta de Libertad cuando me dijeron ya no eres esclavo, sino que te convertimos en persona, te damos un carnet de identidad, te damos un root, pasas a ser parte de esta sociedad. Cuando Pablo habla del cual nos ha librado la potestad de las tinieblas, habla de eso, de que dejamos de pertenecer, dejamos de ser esclavos y cosas del diablo y pasamos a ser habilitados como personas, como herederos de vida eterna y nos convertimos en coherederos de Cristo. Por eso el mensaje de la cruz fue tan potente. Lo que pasa es que ahora cuesta entenderlo porque ahora, al menos en la gran mayoría del mundo, no existe esclavitud. Pero es ahí el contexto donde Pablo hablaba de esto. Y otra frase que también me llama mucho la atención es cuando es trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando hablamos de reino hablamos de jurisdicción, y esto está muy de la mano con lo que le acabo de nombrar. Cuando nosotros dejamos de ser esclavos, pasamos a convertirnos en ciudadanos de algo, se nos habilita algo. Y pasamos en este caso a ser miembros de este reino celestial. El reino de los cielos existe desde que se estableció en la tierra a través de la iglesia. Entonces, el reino de los cielos, ¿qué es lo que tiene? Tiene un montón de derechos y deberes como ciudadanía. Uno de sus derechos es que, por ejemplo, yo tengo derecho a una vida eterna si soy perseverante, yo tengo derecho a la redención, yo tengo derecho a la resurrección, yo tengo derecho a que el Señor me cuide y me provea. No estoy diciendo que te haga millonario, pero sí que te provea y que nunca te deje abandonado. De que me puedo congregar, de que puedo creer más, de que puedo entender más, de que puedo desarrollar mis dones y talentos que Él me dio en pos de la obra y un montón de cosas más. Si que se fijan, funciona como un Estado, pero con la única diferencia es que este Estado no tiene leyes de hombres, sino que tiene leyes celestiales perpetuas que vienen desde el cielo, desde la eternidad y para la eternidad. Y ahí nosotros, cuando salimos de nuestra esclavitud, pasamos a ser personas dentro de este reino nuevo. ¿Por qué? ¿Y a través de qué? Y esta carta de libertad se da por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos convierte en esclavos. El pecado es el que nos cosifica. El pecado es el que nos rebaja el que nos rebaja, el que dice, no, ya no eres un ser diseñado para la eternidad como originalmente no eres, sino que eres
un ser humano con harto pecado y que no eres capaz de llegar allá. Mejor quédate aquí. No, mentira. Por medio de su sangre, yo soy justificado, yo soy redimido, yo soy liberado de esta cadena del yugo y puedo entrar confiadamente a esta nueva ciudadanía. Y con esta nueva ciudadanía yo me convierto en heredero de todo lo que tengo. Acuérdense que lo vimos la semana pasada, que el sentido de adopción y de herencia que Pablo estaba enseñando era el principio que se aplicaba en el derecho romano, de que si yo era adoptado, yo tenía los mismos derechos que un hijo natural y no me podían quitar la condición de hijo, cosa que sí se podía quitar con los hijos naturales. Entonces, si yo era adoptado, yo tenía de por sí y por siempre todos los derechos de hijo. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros venimos al Evangelio, todos los derechos de hijo que tiene Cristo también los heredamos. Imagínense. O sea, se dan cuenta de todo lo que nosotros podemos acceder y tener en medio de en esto tan bonito llamado Evangelio. No sé si soy claro. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Quién está haciendo eso? Bien. Ya pues, para ir terminando, esta es la conclusión de tanto la lección pasada como esta. Acuérdense que estamos en la segunda parte de una misma lección. Así que estamos hablando de toda la lección en general. Recuerden que tanto el video de esta y de la clase anterior los pueden sacar en leondejuda.cl. Ahí van a estar el PDF de la clase y los audios para que los puedan escuchar y todo eso. Como conclusión, 1. Fuimos escogidos por el Padre desde la eternidad y para la eternidad. No hay mucho ahí que podamos desglosar. Vivimos eternidad y tenemos victoria sobre el pecado, es lo que yo les expliqué, de que nosotros cuando venimos al reino, nuestra vida ya entra en la atmósfera de la eternidad y por consiguiente ya tenemos victoria sobre el pecado porque el pecado no puede actuar sobre la eternidad. En Cristo tenemos redención eterna asegurada. Sí, significa de que aunque nos hayamos muerto, cuando Él venga, nuestros cuerpos van a resucitar y vamos a vivir una vida eterna. 4. Hemos sido hechos coherederos de Cristo, cuyo propósito era redimir al mundo y salvarlo del pecado. O sea, al ser coherederos de Cristo, como les explicaba, vamos a poder acceder a todo lo que Él ya accedió y está viviendo. En el cielo vamos a poder vivir una vida eterna en el cielo, en un lugar maravilloso. El Espíritu Santo es garantía de nuestra salvación, siendo testigos de su poder. El Espíritu Santo viene a nosotros y también nos garantiza de que somos salvos y que vamos también a heredar todo esto. Esa es la garantía que nos da Dios. Y testigos de su poder. Sí, podemos ver día a día su poder sobrenatural sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y nuestra herencia eterna es vivir en el reino de Cristo por medio de su sangre. Sí, la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha quitado la esclavitud de encima, que era la esclavitud del pecado, y nos ha trasladado al reino de Cristo, del cual somos ciudadanos y por consiguiente también herederos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O que están callados? ¿Qué pasó hoy día? ¿El frío? Parece que el frío. Buena clase, profe. La continuación del anterior. Así que ahí se viene la próxima clase. Miren, y para que vean que los quiero, miren lo que viene. ¡Chan, chan! Tarea. Oye, las tareas están buenas. Sí, ahí le he tratado de contestar a todas las tareas y... Se me está cayendo el internet, profe. Sí, qué bueno. No, y me ha gustado el enfoque que le han dado a las tareas, de verdad. Hay algunos que se aplican más que otros, pero de verdad, van bien, van súper bien, me tienen gratamente sorprendido. ¿No? Yo, súper bien, me gustó eso.
Pregunta 1 de la tarea de estas 2 clases. Comenta, ¿qué hizo Juan en el templo de Éfeso? Van a tener que investigar. Van a tener que investigar. Yo les conté así a grosso modo lo que pasó, pero van a tener que investigar. ¿Mm? Lo único que les puedo decir es que Juan ya estaba viejito. Única pista. 2. Menciona dónde se habla de la eternidad de Cristo antes de la creación. O sea, si no saben dónde están los cuelgos, porque eso es fácil. Define lugares celestiales. Se lo expliqué en la clase anterior, así que debieran tenerlo anotadito por ahí. 4. ¿Por qué Pablo habla de coherederos y no de herederos? Explica. Ahí hay un término que... yo creo que esa es la pregunta difícil, pero no tanto si me pusieron atención. 5. ¿Es obligatorio que el sello del Espíritu Santo se manifieste carismáticamente? Comenta, se los dije recién. Así que, queridos todos, muchas gracias. Recuerden, el sábado vamos a transmitir Radicales por Facebook Live o Live, como quieran decirle. Si son british o son americanos, ahí vengan ustedes como le dicen. Vamos a tratar de hacerlo como programa de radio, así que va a ser una experiencia muy nueva. Así que los dejo invitados para eso. Y eso. Espero que le haya quedado claro, porque igual esta clase era bien compleja. Menos mal que la dividimos, porque si no, yo creo que hubiéramos estado facilito hasta las 10 de la noche, si no es que un poco más. Háganla, yo voy a tratar de tener mañana o ya pasado los videos y cosas subidas. Se demoran en subir los videos, aparte que BTR no me acompaña mucho. Así que he estado complicado en ese sentido, no he podido ni trabajar en algunos días. De verdad, hubo un día en que no he podido trabajar por culpa del internet y hay muchas cosas que yo necesito conectarme y no me funciona. Así que, pero ahí les voy a dejar la presentación, que es una sola, pero van a ver 2 audios y 2 videos. Así que van a poder salir de dudas, salir de revisar bien. Y las tareas, ayúdense con Google, pero no le crean todo a Google, sobre todo en la número 1. Que ahí se van a dar cuenta ustedes solitos de cuál es la realidad de lo que les pedí que investigara. Bien. Como diría por ahí alguien conocido mío, estamos en buen tiempo para que vayan a la gente, las chicas. Oye, Exi, yo tengo una pregunta. Ah, Esteban, dale, que como no había hablado nada. ¿Más Paul Watcher o más Cachluna? Ah, ya, vamos a empezar. No. No, Oye, nada que contarte otra cosa respecto a la clase dígame. pasada, no esta. Ya, dale. Que lo que pasa es que yo me sumé la semana pasada a la clase, entonces, con respecto a las tareas anteriores que eximió, Sí, si queréis la así, si no. parto con la tarea. Es más, las tareas son voluntarias, no son obligatorias. Ah, ya. Es que yo Yo, quiero tener buen NEP. yo lo que sí les digo, que si van a hacer la tarea, esfuércense. Si no, Dale, entonces con las de hoy día, parto hoy día. sí, aparte que las tareas, la finalidad por la que se sugirieron, yo no soy muy dado a hacer tareas, no me gusta, porque siento que una tarea no mide necesariamente tu nivel de aprendizaje, más bien lo hace una prueba. Pero me sugirieron la misma gente que hiciéramos tareas porque se mantenían conectados a la clase, que eso les daba motivo como para poder seguir repasándola y darle otra vuelta más. Entonces dije, ya démosle. Así que, y traté de buscar un mix de preguntas que de cada clase que tengan que ver con un poco de historia, para que también ustedes puedan ir aprendiendo un poquito más de cosas. Estoy hablando de historia eclesiástica. Cosas que tienen que ver un poco con investigación un poco bíblica, para que también agarren un poco más de
de costumbre por investigar, más para fomentar el método investigativo, y cosas que tienen que ver directamente con la clase. A veces la proporción es, todas las preguntas son, bueno, no han habido muchas tareas tampoco, esta sería la tercera tarea, porque la clase 1 no hice tarea. Pero la 2, la 3 y las 2, 4, por llamarlo así, sí tienen una tarea. Y como les digo, si la van a hacer, pónganle lo mejor de ustedes, si no, no importa. No, es para ustedes mismos, la ayuda de ustedes mismos. Las tareas se entregan a más tardar el martes de la próxima semana hasta las 23:59:59 a editorial@leondejudá.cl editorial@leondejudá.cl, me la mandan por mail con el asunto tarea lección 4 y ahí yo se las reviso. Si quieren la escriben en el mismo mail, me la mandan dentro de un PDF, en un Word, no sé, pero como les sea más fácil, pero escríbenmela. Yo la reviso, le doy su vuelta y le escribo un comentario de cada una de las preguntas. O sea, tampoco es malo, bueno, no. 20, 0, 10 puntos, no. Sino que yo voy y digo, ya, perfecto. O sabes qué, sí, me gustó esto, pero faltó esto. O viene el enfoque, o sabes que está perfecto. O simplemente la respuesta tan genial que le pongo súper o perfecto. Y así. ¿Ya? Bacán, ¿Alguna bacán, otra bacán. cosita, chiquillos? ¿No? Ya pues. ¿Oramos? Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por lo que pudimos aprender en estos dos jueves. Gracias, Señor, porque sabemos ahora fehacientemente y bíblicamente de que el Evangelio no es solamente como dice el mundo, que son solamente deber y cosas que uno pierde, sino que hay un montón de bendiciones que uno gana. Que esto trasciende la vida humana, de que esto es mucho más allá, de que esto es algo extremadamente poderoso, de que esto es algo extremadamente lindo, de que esto es algo extremadamente sublime y eterno. Señor, que nosotros con esto que pudimos aprender hoy día, cuando llegue la hora de hablar del Evangelio, alguien podamos ser enfático y decirle, no, no vas a perder tu vida del mundo, vas a ganar la vida eterna, una vida eterna que te va a quitar esto, que te va a quitar esto otro y te va a hacer vivir en una dimensión nueva, perfecta y poderosa. Señor, en medio de esta pandemia, gracias por darnos la oportunidad de estudiar. Señor, cuídanos en nuestras casas, que el mal no nos toque, que todos los hermanos que se han contagiado, Señor amado, sé tú sanándolos, tocándolos. Y Señor, que que tu pueblo esté guardado, que tu pueblo esté cuidado, y que tu pueblo cuando termine esto pueda salir en victoria a llenar las calles de tu palabra. Gracias, Amén. Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya pues, para mí fue un gusto recibirlos nuevamente. Lo esperamos el otro jueves con la clase 5 ya del Biblia Café. Y que es bastante entretenida la próxima clase porque habla de el discipulado. Oh. ¿Qué es el discipulado en el Evangelio? ¿El discipulado es solamente aprender o tiene que ver con una actitud de vida? Eso lo vamos a aprender la próxima semana. ¿Ya? Así que lo espero el otro jueves